Bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo en este momento para compartir una reflexión en la semana. Doy gracias a Dios por encontrarnos, que ustedes saquen de su tiempo para oír y ver esta reflexión, la cual he titulado Mis prisiones. Y la misma está relacionada con un pasaje de la Biblia que se encuentra en Génesis capítulo 42, versos 17 al 21, y tiene que ver con la relación de familia. Dice la palabra del Señor, Génesis 42, verso 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hermanos honrados, puede que quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y la idea, la base del tema de hoy tiene que ver con este versículo 21. La historia de la relación de los hijos de Jacob, esa relación no muy sana, esa relación entre hermanos que habían ciertos detalles que no se habían manejado correctamente, más cuando había uno que sobresalía y los mayores no lo aceptaban. Todos conocen esta historia. José primero intentaron matarlo y después lo vendieron como un esclavo, según dice el pasaje, y también aparece en los otros textos. Él pidió que tuvieran compasión, que no lo hicieran, que lo ayudaran. Pero ellos mismos ahora reconocen, después de aproximadamente 20 años, ellos reconocen que su hermano estaba angustiado, estaba sufriendo, pero ellos no tuvieron compasión de él. Ahora, si notamos el pasaje, podemos percibir que José no creía o no veía en sus hermanos mayores que estaban arrepentidos. No lo veía arrepentido. Entonces José pregunta o les pide que vayan. Uno iban a quedar detenido, preso, en prisión, preso. Pero hoy alguien iba a buscar al hermano menor. Parece ser que José sospechaba o José dudaba que ellos no hubieran matado a su otro hermano. Por eso lo retuvo y mandó a traerlo. ¿Cuál era su hermano? Benjamín, su hermano de padre y madre, su hermano menor. Interesante. Y él pedía que lo trajeran porque él quería garantizar de que estaba vivo. Dudaba de ellos, dudaba de su lealtad, dudaba de su honestidad, dudaba de su transparencia, porque para él seguían prisioneros, estaban presos, estaban prisioneros. Entonces pide que lo traigan porque sospechaban que lo habían matado, que lo habían eliminado, y pidió que lo trajeran. Ahora, ¿por qué el humano se encierra en sus prisiones mentales? Habían pasado 20 años. Tal vez no habían hablado del tema, entre ellos no habían hablado del tema. ¿Qué había pasado? ¿Por qué hicieron? No se habían arrepentido. En su mente estaban prisioneros. Seguían prisioneros mentales. ¿Por qué el humano se encierra y se hace prisionero
de alguna idea, de alguna fantasía, de algo que no salió bien, de algo que le causa mal, de algo que todavía no le da libertad, no le permite funcionar, no le permite desarrollar. ¿Por qué algunos humanos caemos en nuestras propias prisiones mentales? La mente humana, en su deseo de conocer, entender y controlar, confunde su opinión y punto de vista con la verdad que hay en realidad. Nos encerramos, nos cautivamos nosotros mismos, pero no es algo que estamos físicamente presos o en prisiones, sino mentalmente, y es terrible, porque la mente no deja de funcionar y no nos da libertad. Hay veces vemos fantasmas donde no hay, cocodrilos y dragones donde no hay, vemos cosas que no existen, y nuestra mente nos engaña y nos traiciona. A los humanos nos agrada complicarnos en situaciones simples. Situaciones simples que se pueden solucionar con una conversación, se pueden solucionar con una llamada. No hablo de texto, una llamada. Vamos a encontrarnos, vamos a conversar. Pero buscamos la parte más difícil. Y nos encerramos muchas veces en nuestras opiniones. Y todo lo demás está mal, porque somos dueños de la verdad. Vamos a ver, y quiero mencionarles algunas consecuencias de vivir en prisiones mentales. Tengamos cuidado. Recuerde, esta es reflexión para la semana. Esto no es para cuestionar a nadie. Esto no es para analizar a otro, sino para analizarnos nosotros mismos. Algunas consecuencias de vivir en prisiones mentales. Aislamiento social, ya sea familiar, laboral, educativo, escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Baja estima. Consumo de drogas legales o ilegales. A veces recurrimos a esa puerta de escape de las drogas, la que sea, legales o ilegales. Ansiedad, indefensión aprendida, dependencia, problemas familiares, problemas de aprendizaje social, estigmatización y estancamiento de ideas. Mire, el estancamiento de ideas es terrible. Nos estancamos, nos encerramos, nos encuevamos y nos hacemos prisioneros. Si queremos transformar el modo de actuar, tendremos que modificar el modo de pensar. Porque hay que cambiar o modificar el modo de pensar, porque nos hemos hecho prisioneros en nuestra mente. Terrible. ¿Por qué no nos da libertad o no tenemos la suficiente libertad de analizar, de pensar, de cuestionarnos, de autoanalizarnos, de evaluar los pros y los contras, lo que hice mal y lo que hice bien, y lo que hice mal rectificar? Prisioneros mentales. Tenemos que tener cuidado con esto, porque hay veces en un diálogo, en una conversación, en el área que sea, familiar, laboral, social, de amistades, hay veces salen temas y a veces nos sentimos incómodos, pero no decimos nada y nos vamos con el pensamiento, y eso sigue dando vuelta en nuestra mente, y llegamos a nuestras conclusiones, pero no llegamos a conversar con la persona con que nos hemos sentido mal, y nos hacemos prisioneros y vemos de esta persona, la etiquetamos, a esta persona la separamos, a esta persona la eliminamos de nuestro círculo, ya sea de amistad, de familiaridad. Tenemos que tener cuidado con nuestras prisiones mentales. Por eso dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 12, el verso 16. Interesante, presta atención a esto. 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros no podemos manejar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras ideas, nuestras conclusiones, tenemos que buscar para vivir, experimentar la mente de Cristo. Inicia el versículo, Pablo hablándole a los corintios. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Él conoce tu mente y mi mente.
pero nosotros no conocemos la mente de Él. Es más, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ajustarnos al tiempo de Él. No conocemos la mente de Dios, pero Dios sabe. El Señor conoce qué estás pensando, tus decisiones. ¿Por qué lo analizaste de esa manera? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Por qué razonaste de esa forma? ¿Por qué actuaste? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? Pero me gusta lo que dice al final. Al final dice, mas nosotros tenemos, no dice tendremos, nosotros tenemos ya hoy, en este momento, la mente de Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos que intentar llegar al nivel de madurez, de tener la mente de Cristo. Por eso hay que evitar algunas acciones y reacciones y desarrollar la mente de Cristo. Eres cristiano, no sé cuántos años tienes de conocer al Señor, no sé cuánto tiempo tienes de leer la palabra, no sé cuánto tiempo tienes orando, adorando al Señor, pero si eres hijo de Dios o hija de Dios, tenemos que llegar al nivel madurez de desarrollar la mente de Cristo. Pablo dice, nosotros tenemos, no tendremos. Ese es algo para allá. Ese es algo para hoy. Desarrollar la mente de Cristo. Ahora, el versículo, leído en otra versión, solamente para entender. Recuerde, esta es reflexión para la semana. Para entender la idea del versículo. Leído en otra versión. Biblia, lenguaje sencillo. 1 Corintios 2:16 dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Lo que has decidido, analiza, ¿lo pensaría Cristo de esa manera? Todo el tiempo que te mantuviste dándole vuelta en tu mente para tomar esa decisión, o tal vez ni pensaste para tomar la decisión, ¿lo hubiera pensado Cristo así? ¿Hubiera actuado Cristo así? ¿Hubiera razonado Cristo así? ¿Hubiera explotado Cristo así? Dice el versículo en la versión, en la otra, Biblia, lenguaje sencillo. Y por eso pensamos como Cristo, cada cosa que vamos a hacer. No debemos ser prisioneros en nuestra mente, sino pensar como Cristo. Debo de recurrir a la Biblia y decir, Señor, ¿lo haría de esta manera o lo haría de esta forma? ¿Buscarías a tal persona y hablarías esto de esta forma o reaccionarías de esta forma? Bendito el Señor. Debemos ser criaturas de Dios, pensantes y no prisioneros de nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Debemos de liberarnos de toda prisión mental, toda esclavitud mental. ¿Cómo identifico una prisión mental? Algo que me aleja, algo que me encierra, algo que me limita. Muchas cosas podemos pensar, pero de ellas no nos podemos esclavizar. Reflexión para la semana. Muchas veces decimos, si así son las cosas, mejor no llamo, no voy, no pregunto, no me presento, no. Prisiones mentales. ¿Así actuaría o pensaría el Señor Jesucristo? Recuerda el tema, reflexión para la semana, mis prisiones. Recuerda nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente de Salvación Oficial. Bendiciones y esperando que esta reflexión le sirva a usted y pueda compartirla con alguien que también la pueda servir. Saludos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo.